Bien, para esta segunda etapa vamos a abrir la mesa número 2 de sostenibilidad urbana. La intención de esta mesa es comunicar algunos de los hallazgos de nuestros docentes, estudiantes y algunos otros especialistas que están haciendo investigaciones que tienen que ver con la sostenibilidad urbana. En este caso vamos a tener 8 ponentes. Esperemos que el calorcito no nos agüite mucho. Pero vamos a empezar con la ponencia Impacto de las emisiones del Black Carbon en la zona centro de San Luis Potosí, a cargo de Juan Pablo López Macías. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre, como ya lo mencioné, es Juan Pablo López. Le voy a platicar uno de los trabajos que estamos haciendo en nuestro centro de investigación, el LAFCAT, que es acerca de las emisiones de Black Carbon aquí en el centro histórico. Bueno, primero que nada, un poco de contexto sobre el crecimiento de las ciudades que hemos tenido aquí en San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque se tienen estimaciones que más del 50% de la población ya está viviendo en la ciudad. ¿Esto qué ha causado? Bueno, se estima que para el 2030 más de la mitad de lo que es el suelo se va a destinar para crecimiento urbano. ¿Qué significa esto? Que lo que son espacios recreativos, zonas verdes, se va a ir reduciendo y a su vez vamos a tener una pésima calidad del aire. Pero primero que todo, ¿qué es una calidad del aire? Bueno, la calidad del aire la podemos definir como el grado de pureza que tenemos, que respiramos, qué tan tóxicos son los contaminantes que se tienen en el aire y qué es lo que respiramos principalmente. Esta calidad del aire se define más que nada con los contaminantes criterio. Estos contaminantes criterios son aquellos que se empezaron a medir hace 50 años, pero no se mide actualmente qué tan tóxico es para la población. Algunos de los ejemplos que tenemos, por ejemplo, es el ozono, el dióxido de carbono, y más que nada en lo que nos vamos a centrar en esta exposición son las partículas en suspensión, que son las PM10 y PM2.5. Bueno, ¿qué son estas de las PM10 y 2.5? Bueno, es material que miden menor a 10 micras y menor a 2.5 micras, que incluso se dice ultrafinas. ¿Qué es lo que hacen estas? Bueno, cuando las respiramos, las que son de 10 micras se quedan atoradas en lo que son en las fosas nasales y en la garganta. Pero las que son menores a 2.5, estas incluso llegan a penetrar en lo que son los pulmones, nuestras vías respiratorias, y llegan a causar muy grandes afectaciones a la salud, como lo puede llegar a ser el cáncer, como son enfermedades cardiovasculares, cerebrales, etc. Por ejemplo, la OMS menciona que al año se tienen en el mundo 7 millones de muertes solo por la mala calidad del aire. Solamente en México al año se tienen registradas al menos 20.500 muertes por la mala calidad del aire, ya sea en espacios abiertos o cerrados. Se estima también por el Instituto Nacional de la Población de México que a partir del 2050, solo por partículas en el aire, van a fallecer alrededor de 3.5 millones de personas solamente aquí en México. Entonces, ¿realmente se está haciendo algo a nivel mundial? Bueno, tenemos lo que son las ODS. Más que nada se centra primero en lo que es la salud y bienestar, que es reducir considerablemente los contaminantes y así poder empezar a salvar muertes, ya sea por contaminantes del agua, del aire. Luego tenemos lo que es acción por el clima, que es más que nada reforzar la resiliencia de que tiene una ciudad para adaptarse y poder corregir sus errores. Y luego un poco más lo que más ha enfocado a este foro, que es de las ciudades y comunidades sostenibles, que es aumentar nuestra urbanización inclusiva y sostenible, capaz para la planificación de lo que son nuestras ciudades, y no hacer ciudades para automóviles, sino más para lo que son las personas. Bueno, les voy a dar un poquito del contexto del Black Carbon o carbono negro. El carbono negro proviene más que nada que son de las emisiones incompletas, ya sea de biomass burning, que son biomasa, o de fossil fuel, que son lo que utilizan los carros normalmente. Este contaminante está en el orden de las 2.5 micras y 10 micras, por lo cual lo hace de un interés muy importante. Se dice que es de corta vida porque dura de 4 a 12 días en el aire, pero tiende mucho a la resuspensión. ¿Qué significa esto? Que a pesar de su corta vida, tiende a caer, pero por ya sea cuestiones de aire, de que pasó una persona, un carro, etcétera, tiende a volver a salir al aire. ¿Qué ha llevado con esto? Bueno, se ha encontrado que hielos en Antártida están negros precisamente por lo que es el Black Carbon. Entonces,
Ya se sabe que el black carbon que sale de la ciudad llega incluso hasta la Antártida a contaminar. También, ¿por qué es importante este contaminante? Porque tiene un balance energético muy grande. ¿Qué es lo que provoca? Provoca el calentamiento global, absorbe mucho la energía y, por ejemplo, en Antártida lo que hace es derrite muy rápidamente lo que son los polos antárticos. En San Luis Potosí se han llevado 3 zonas de muestreo, una en la zona norte, una en la zona sur y por último se ha hecho la más reciente en la zona centro. Esta fue en el 2022. Para hacer esto se llevó a cabo una campaña de muestreo, se registraron cuando se tenía la mayor ingreso de automóviles, se tuvo que en la mañana la mayor afluencia es de 3,807 vehículos motorizados que entran en la zona centro. ¿Qué tenemos con esto? Bueno, podemos sacar los días y las horas que más contaminación se tiene. Por ejemplo, con esta gráfica podemos observar que la mayor zona de contaminación, el mayor horario es a partir de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana. Es cuando mayor afluencia se tiene de automóviles y por lo tanto mayor contaminación. Pero una de las preguntas que nos hacemos es, ¿realmente estamos en riesgo o no? Bueno, con lo que se está estudiando, podemos decir que en San Luis Potosí, a pesar de que sea un porcentaje muy bajo de mortalidad, estamos teniendo mortalidad por la calidad del aire, solamente por la mala calidad del aire y por el estudio de PM2.5, ni siquiera metiendo más contaminantes. Con lo puro PM2.5 y PM10 podemos decir que tenemos una mortalidad, somos tendencia a tener ataques asmáticos e incluso para bronquitis crónica. Bueno, estos son un poco de los estudios que se llevan en San Luis Potosí. Como podemos ver, lo que desarrollan las ladrilleras. Si bien esta no tiende a tener mucha contaminación de black carbon, es más que nada por lo que son los vientos que se tiene, que lo mandan a la zona centro. Por eso hay una diferencia en lo que es la zona centro y la zona norte muy diferenciada. Luego tenemos lo que es la zona sur, que se centra más en un poco de la contaminación de lo que es la industria. Aquí lo que se hizo más que nada es ver lo que es la diferencia de PM2.5, PM10. ¿Por qué? Porque se tiene una relación, más que nada, que tiene que ser un poco más del 60% de PM2.5 y en la zona centro se tiene una alta concentración de PM10, que es lo que nos está afectando principalmente en la salud. Luego se hizo un estudio comparativo en diferentes ciudades. Lo que más resalta aquí es que, por ejemplo, en el centro de Guadalajara se tiene una concentración un poco alta de carbón negro, que dice de 2.10 microgramos por metro cúbico. Se tiene una tabulación de contaminantes donde menor a 1 microgramos sobre metro cúbico se considera como una zona rural, arriba de 1 hasta 2 se considera como una zona urbana y arriba de 2 ya es una zona de peligro. Lo que hizo el centro de Guadalajara para pasar de 2 a 1 es que empezó a desarrollar muchas zonas peatonales e incluso llega a tener lo que son 3 puntos de peatonales. Tiene lo que son camiones urbanos, tiene metros e incluso subterráneos. En San Luis Potosí realmente no se ha hecho nada, e incluso que la zona centro es la más contaminada aquí en San Luis Potosí por lo que es estos contaminantes, teniendo en cuenta que tenemos una zona industrial muy contaminada y que en la zona norte es donde más contaminación se tiene por las ladrilleras, pero no se refleja. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos tener? Bueno, que este tipo de material, este tipo de contaminante se puede utilizar para lo que es la movilidad. Tenemos que desarrollar un poco más de leyes para tenerlo medido, porque este contaminante no está medido. Lo que es el PM10 y PM2.5 están normados por la NOM 25, donde incluso se tiene que al año se tienen que emitir 36 microgramos sobre metro cúbico. San Luis Potosí lo excede y no ha tenido ninguna contingencia, no han alertado nada al año. También tenemos que tener un control del desplazamiento de las ladrilleras para ver hacia dónde van sus emisiones, a quiénes van a afectar y cómo nos van a afectar más que nada. Y es necesario mejorar y actualizar nuestras estaciones de monitoreo para esclarecer y avisar a la población qué estamos respirando, cómo estamos respirando y si es seguro respirarlo. Voy a invitar a Oscar Misael Quintana.
que nos va a hablar en esta ocasión de sostenibilidad urbana mediante una zona de bajas emisiones en San Luis Potosí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Misael Quilantán, soy maestro en ciudades sostenibles por parte de la IMAREC, que es la maestría interdisciplinaria en ciudades sostenibles. Ahí hicimos este proyecto que les vamos a presentar. Va en conjunto con lo que mencionó mi compañero en anterioridad sobre los contaminantes del aire y el dual carbon, y se llama Sostenibilidad Urbana mediante una zona de bajas emisiones. Y el doctor que nos apoya en el LabCap, aquí en el Laboratorio de Contaminación Atmosférica y Cambio Climático de San Luis Potosí, es el doctor Barter Armando Barrera López, y el proyecto se hizo en coordinación con todas estas instituciones que ustedes ven abajo. Son los que nos apoyaron, ya que es mi tesis de titulación, entonces ya este trabajo ya se encuentra terminado. Bien, la planificación urbana de las ciudades tiene que ir mejorando como tal, y en sí la movilidad urbana en las ciudades es un punto muy clave. No nada más es modificar calles por hacerlo, ya lo habíamos estado hablando en estas mesas, sino el hacer ciudad conlleva no solo a la reducción también de las emisiones de contaminantes, es decir, que las estrategias de política sí disminuyan los contaminantes, que la movilidad urbana sea competitiva y que le dé fuerza a la ciudad para que entonces este dinamismo de movilidad haga que la ciudad se mueva, y que la finalidad del transporte y la movilidad es acceder a los destinos. Y cuando se nos da una ley general de movilidad y seguridad vial y a México se le otorga el derecho a la movilidad, es ahí cuando entonces los ayuntamientos y el gobierno tienen que ver esta nueva perspectiva para la movilidad urbana. En este sentido, nuestro trabajo se va a fundamentar en San Luis Potosí. Su zona metropolitana es una de las más grandes que tenemos a nivel nacional y también en el estado, ¿ok? La zona metropolitana cuenta alrededor de 1,5 millones de habitantes, más o menos como 1,300,000, pero vamos creciendo dependiendo de los datos de cada censo. Y en aquellos entonces se contabilizaba que la ciudad tenía aproximadamente 700,000 automóviles. Eso lo estoy diciendo como en el 2022. Actualmente ya se dice que llegamos al 1 millón de automóviles en la ciudad, casi un automóvil por ciudadano. Eso hace que nuestra ciudad entonces esté completamente diseñada para el automóvil y que tengamos una catástrofe de movilidad, siendo una de las ciudades con peores congestionamientos en ciudades medias, ¿no? Ok, vemos, no es que Monterrey haya más tráfico, sí, estamos hablando de 10 millones de habitantes, ¿no? Pero una ciudad como la de nosotros, de 1,5 millones, tendría que tener mejores accesos para las diferentes formas de movilidad en cada uno de ellos. ¿Okay? Por lo tanto, el proyecto se centró en la zona centro de aquí, donde estamos actualmente, en San Luis Potosí. Esta es una zona de convergencia, ya que la ciudad como tal aquí, pues venimos al centro a hacer muchísimas cosas, desde trámites de gobierno, pagos de servicios, escuelas, comercios. Puede haber un Interapas al lado de tu casa, pero pues tú quieres ir al centro porque ahí tu mamá lo ha pagado toda la vida, entonces quieres ir al de 5 de mayo, ¿no? Esa es una perspectiva que a veces tenemos nosotros, más la gente adulta en esta ciudad. Y pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha hecho entonces que el 98% del transporte masivo se congestione en el centro histórico, principalmente en la Alameda y en donde están las Tres Musas, en esa zona, es donde más se congestiona por movilidad de transporte masivo. Por lo tanto, pues nuestro centro histórico daba bases a que además sea una zona cultural donde existen, lo habíamos hablado, cuestiones políticas, conjunto con museos, cinetecas, teatros, que para el 2010 entonces dicen que el centro histórico va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad en la sesión por la UNESCO. Por lo tanto, le da un punto importante porque hay nuevas legislaciones que protegen pues, las fachadas del centro histórico, la manera en la cual se van a intervenir los edificios y el espacio público. ¿Y qué es lo que está pasando en este tipo de ciudades o en las ciudades en general? Bueno, que iba a decir antiguamente, pero no encuentro otra palabra, pero pues antes solo pensamos en calles peatonales, ¿ok? Aquí tenemos muy buenas intervenciones en calles peatonales, una parte del centro está peatonalizada y muchos ejemplos como la calle Madero en el Zócalo, en la Ciudad de México, Presidente Mazarin también en la Ciudad de México, Avenida Calle Carranza en Aguascalientes, el calle Andador Constitución en Colima, son calles que se han ido transformando de paradigma y ahora las volvemos peatonales. ¿Qué pasa con San Luis? Tenemos la calle Zaragoza, tenemos Hidalgo, que en conjunto hace la segunda calle más larga peatonal del mundo, después de una en Dinamarca, en Copenhague. Entonces, si San Luis tiene la segunda calle más peatonal, ¿por qué no pensamos en hacer más peatonal el centro histórico?
porque entonces solo pensamos en calles y no vamos pensando en zonas de bajas emisiones, que son sistemas administrativos de gestión que usa la Unión Europea, principalmente como un modelo de incentivar el uso de otro medio de transporte público o otro medio de transporte en zonas en específico. No nada más diciendo que puedes utilizar otro medio, sino que aparte el aire que respiras, como lo habíamos escuchado en la presentación pasada, sea limpio, ¿no? Entonces puedes disfrutar del entorno. Estas son todas las zonas de bajas emisiones que por ley deben de existir en la Unión Europea, y todas las ciudades por ley a partir de 300,000 habitantes tendrían que tener una zona de bajas emisiones. Entonces, desde una ciudad casi como Ciudad Valles hasta una zona metropolitana como la Ciudad de México tendrían que tener, ¿no? Entonces, ¿por qué San Luis, al ser una ciudad que para nosotros no es tan grande, pero para los europeos es una megalópolis, porque sus ciudades no llegan a más de 10 millones de habitantes o 1,5 millones, es la mitad de lo que tiene Berlín? ¿Por qué entonces no estamos pensando en esto? Bueno, una parte importante entonces es intentar plantear una zona de bajas emisiones en el centro histórico. ¿Pero cómo logramos esto? Bueno, desde una perspectiva primero metodológica, con la campaña de carbono negro que mi compañero utilizó, ya que estamos en el mismo laboratorio de investigación, pues nosotros vamos entonces a tener una perspectiva de qué contaminantes tenemos y cómo es el dinamismo en la zona centro. ¿Okay? Cómo se mueven los automóviles, porque es un indicador completamente de la movilidad motorizada. Hicimos aforos vehiculares para ver las entradas y salidas, cuántos coches entran al centro histórico y cuántos coches salen por los puntos establecidos que la gente considera que por ahí se debe de entrar, ¿no? Un ejemplo es Carranza, ¿no? Carranza con Independencia es un punto donde la gente le gusta transitar por ahí. Eso se le conoce línea de deseo y es el punto A al punto B. ¿Cuál sería el punto B? Esta salida aquí de universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo yo llego de punto A a punto B? Es la ruta que la gente toma y se le conoce como línea de deseo. Eso también lo tenemos que tener en cuenta porque pues, necesitamos que la gente se siga moviendo como se mueve, porque es a donde se quiere mover. Y utilizamos una herramienta muy buena que se llama Sumo, que es Simulation Urban Mobility. Es un software que crearon los alemanes ahora en pandemia, que no tenían nada que hacer, y lo que hace es simular exactamente los vehículos como un videojuego, qué es lo que va a pasar. Entonces, si yo modifico un semáforo en un segundo de cambio de rojo a verde, ¿qué tráfico me hace? Si modifico un carril, ¿qué tráfico me hace? Y toda esta información que recopilamos el centro, lo metimos en el software. Con esto nos dimos un diagnóstico del centro histórico. Las calles en azules son las peatonales existentes actualmente. Quisimos conectar las plazas ya existentes. Teníamos calles que estaban en buenas condiciones, vamos a llamar esto calles con 50 kilómetros por hora como los Álvaro Obregón en su límite, y calles en muy malas condiciones como algunas de aquí el centro donde pues para entrar va el coche a 10 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que pasa? Entre más lento vaya un coche, más contamina. Y la zona del centro es donde más se camina. Entonces tú vas respirando lo que el coche está emitiendo, ¿no? Una zona con 30 kilómetros, 40 kilómetros por hora, es la eficiencia del automóvil, contamina menos. Si vamos a más de 80, más de 100, como en los freeways de la ciudad, contaminamos más, ¿no? Entonces hay que ir presentando que la velocidad no nada más tiene que ver con la seguridad vial del peatón, sino que también contaminamos menos en una ciudad. ¿Okay? Las horas picos, como la demostramos, el mayor tráfico es de 8 a 10 de la mañana y por la tarde de 5 p.m. a 6 p.m. Alrededor de unos 4,500 a 5,000 vehículos entran en esas horas picos en la ciudad de San Luis, solo en el centro, en las 9 entradas que pusimos, que aproximadamente rodean las 3 plazas principales que tenemos alrededor. ¿Okay? Y esto lo metimos a nuestro software, pero antes vimos cómo era. Estos mapas que están viendo es la contaminación existente en este es carbono negro. Entonces, si nos damos cuenta, donde está el puntito es el edificio central de la universidad, donde está la estrella, ahí hicimos nuestro monitoreo de carbono negro, y todo el centro está muchísimo más contaminado que otras zonas de la ciudad. Vamos muy despacio, ¿no? Tenemos muchas intersecciones, peatón, ciclista, ciclista, coche. Entonces hay un pequeño caos muy fuerte en el centro histórico. Y pues los niveles de servicio en horas picos hacen que ustedes han visto cómo se pone el centro histórico. Vamos a ¿qué? 10 kilómetros por hora, a lo mucho, 14 kilómetros. Entonces eso hace que se contamine más esta zona. ¿Qué hicimos? Bueno, las campañas principalmente de las carbono negro, PM2.5 y NOx nos dan esta facilidad de ver cómo estamos y corroborar que es por contaminación de vehículos en el centro. Vemos el comportamiento. Vemos que son los 5,300 vehículos y aquí comparamos cómo está el carbono negro en un día normal, que es la línea azul, contra lo rojo, que es en vacaciones de Semana Santa. Vemos que la disminución completa es de un 24%, que puede llegar en algunos días a ser hasta un 46% de disminución de contaminantes en el centro histórico. Para poder meterlo en una simulación, como lo dije. ¿Qué simulamos? Primero lo real, después conectamos las plazas principales, que es lo que ahora se alcanza a ver un poco en gris, que si todo fuera ya peatonal.
Si todas estas plazas fueran peatonales, desde Plaza del Carmen hasta Plaza de Fundadores, pues habría un caos, ¿no? Entonces la velocidad cambiaría y iríamos más lento. Pero ¿qué pasa si hacemos pequeños cambios a la infraestructura sin necesidad de que el gobierno invierta millones de pesos porque nunca tienen dinero? ¿Qué pasa si hacemos pequeños cambios? Pues la velocidad se mejora. Tenemos un circuito completo donde vamos más rápido, la velocidad aumenta a 25 kilómetros por hora la máxima y a 14 kilómetros por hora la mínima, que en comparación a lo real, estamos hablando de una diferencia de que la máxima era 14 y la mínima 7, como lo habíamos comentado. Y hice pequeños cambios, no sé, cambiar el sentido de una calle, que no sea parquímetro, que sea 2 carriles, ¿no? En un circuito propuesto, y que todas las plazas estén conectadas de forma peatonal solamente, ¿no? Que uno pueda caminar entonces desde Independencia hasta Plaza del Carmen y que no te encuentres ningún coche más que otros tipos de movilidad, y que esto apoye a la ciudad a hacerse más movible. Se propone entonces un circuito del centro histórico, que es conectar toda esta ciudad. La propuesta de la zona de bajas emisiones, que sería completamente conectar todas las plazas y que esto se convierta en un área cultural y lúdica del centro histórico de San Luis Potosí, y eficientizando la velocidad y reduciendo las emisiones. Y pues bajo una encuesta, toda la gente lo quiere, lo necesita y la ciudad lo está pidiendo. Como conclusiones, esto puede ser un método para que entonces la ciudad cambie de perspectiva y empecemos a usar otros tipos de modos de transporte y no nada más utilicemos el coche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Vamos a proseguir con Carolina, que nos va a hablar en esta ocasión del impacto de las emisiones también de contaminantes en el aire por fuentes móviles en la zona industrial de San Luis Potosí. Estamos dando toda una vuelta por San Luis. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Muñiz López. Actualmente soy estudiante de la maestría interdisciplinaria en ciudades sostenibles y al igual que mis compañeros también estoy enfocada en temas de la calidad del aire y estoy colaborando junto con el doctor Walter Barrera. El título o tema de mi trabajo de investigación es el impacto de las emisiones de contaminantes del aire por fuentes móviles, específicamente gases y compuestos de efecto invernadero, en la zona industrial de la ciudad de San Luis Potosí. Bueno, antes que nada hay que hablar un poquito acerca de los antecedentes históricos de esta carretera. La carretera Federal 57, o también conocida como carretera 57, no, carretera México-Piedras Negras, inició su construcción en 1950, fue inaugurada en 1958, tiene una longitud de 1,295 kilómetros, atraviesa varios estados, como por ejemplo Nuevo León, San Luis Potosí, el Estado de México, la Ciudad de México. Y es importante dentro de la ciudad de San Luis Potosí porque muestra el desarrollo industrial, comercial y logístico que ha tenido pues la ciudad. El crecimiento se ha dado gracias a la buena conectividad que tiene esta carretera. Y bueno, dentro de San Luis Potosí atraviesa, bueno, la longitud que tiene es de 316 kilómetros, atraviesa municipios como Matehuala, San Luis Potosí, Soledad, Villa Hidalgo, entre otros. Bueno, también parte de los antecedentes que se tienen de algunos estudios que se han realizado. En el 2018 se realizó la actualización del inventario de emisiones y modelación de la calidad del aire en la ciudad de San Luis Potosí, en donde se obtuvieron datos de monóxido de carbono, oxígenos de nitrógeno, COPS y carbono negro. También en el 2020 se realizó el inventario de fuentes móviles en la carretera 57 y el último ProAire que se tiene evidencia es del 2013 al 2021. Algunos estudios que que el laboratorio ha realizado, ahí me regresé, son campañas de caracterización en la zona sur, estudios de bioaerosoles, monitoreo de carbono negro y lluvia ácida. El estado actual de la carretera o de mi zona de estudio es que actualmente, desde hace algunos años, ha estado en incremento la parte industrial en la ciudad de San Luis Potosí y en todo el área metropolitana. Ya incluso hay municipios como Villa de Reyes y pues el nuevo municipio de Pozos que están en crecimiento industrial y sobre todo también en la parte de que pues nuevas personas llegan a la ciudad y a vivir a estos municipios como Pozos
y no se han creado, a pesar del crecimiento que se ha tenido, nuevas vías de comunicación. Solamente, bueno, actualmente se está construyendo la que va de ahí por el parque, bueno, ahí como por la feria, al eje 120, actualmente no se ha inaugurado, pero pues ya, según yo, ya está lista, pero no hay más. O sea, si nosotros queremos entrar o salir de la ciudad, pues ir a México, a Querétaro, nuestra única entrada y salida pues es la carretera 57. Actualmente se tienen datos de que hay 96.714 trabajadores en la zona industrial de San Luis Potosí, 28,000 en el municipio de Villa de Reyes, que nos da aproximadamente 125,000 trabajadores, y de acuerdo a la flota vehicular, bueno, a datos de la flota vehicular, son 935,000 vehículos los que se tienen aquí en San Luis Potosí, esto de acuerdo a datos de finanzas, pero el INEGI tiene datos diferentes y dice que tenemos 1,476,000 vehículos. Como lo mencionaba mi compañero, es bastante la cantidad de vehículos que se tienen a nivel estado y sobre todo a nivel ciudad. También tenemos información del tránsito diario promedio anual por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde nos dice que aproximadamente 95,000 vehículos son los que transitan esta área de estudio, y son solamente 95,000 de ida y aproximadamente 95,000 de regreso. Y como mencionaba mi compañero, o sea, en estas vialidades en donde ya tienen un nivel de servicio pues realmente, bueno, clasificación F, que es una clasificación ya donde las vías tienen bastante, pues sí, tráfico y bastantes problemas, en donde los vehículos disminuyen bastante la velocidad promedio, pues se generan grandes cantidades de emisiones de contaminantes a la atmósfera. Un estudio del doctor Walter Barrera nos arrojó que aproximadamente el 20% de las emisiones totales se deben a fuentes móviles. Bueno, todo esto está ligado con los objetivos del desarrollo sostenible, principalmente con la salud y el bienestar. Como lo mencionaba mi compañero Juan Pablo, es importante disminuir la cantidad de muertes que se generan por la mala calidad del aire. La parte de ciudades, que nos habla acerca de disminuir el empleo de combustibles fósiles para, pues sí, para evitar la generación de contaminantes que se emiten. El 11, que habla acerca de las ciudades sostenibles, y nos dice que es importante proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles. En esta zona, la verdad es que es muy complicado llegar, por ejemplo, al Parque Logistic en otro vehículo que no sea un vehículo particular o un vehículo de transporte de personal. Realmente no contamos con rutas o pues alguna opción de transporte diferente. También nos habla acerca de la acción por el clima, que es importante implementar medidas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. Y bueno, el objetivo general de mi investigación es determinar el impacto a la calidad del aire por la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero en la zona industrial, principalmente en el tramo que atraviesa la carretera 57. La metodología que estamos siguiendo es la definición del área de estudio, la recopilación de la información, el inventario de emisiones teórico, un inventario con un software que se llama MUPS, que es elaborado o creado por la EPA, una encuesta origen-destino para ver más o menos cuáles son los patrones de viaje de los trabajadores de esta zona, y pues también queremos hacer entrevistas a actores involucrados. Bueno, la selección del área de estudio es de aproximadamente 20 kilómetros, inicia bajando el Parque Logistic 2 y llega hasta aproximadamente la Facultad de Psicología. Bueno, esta selección se dio porque son donde principalmente tenemos estaciones de aforo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y además porque creemos que es el área donde se enfocan, o bueno, con datos del DNUE, pudimos ver que es el área en donde se enfocan la mayor cantidad de empresas de la zona industrial. Como resultados preliminares tenemos que actualmente el consumo por tipo de combustible se da principalmente de gasolina. Los vehículos utilizan el 69.34%, diésel 28.06%,
gas LP es el 2.58 y 0.03 utilizan gas natural. Estos valores o estos porcentajes cambian considerablemente cada año. Estos son valores del 2023, pero actualmente también se está poniendo de moda la parte del gas natural vehicular comprimido. Y pues también ya tenemos algunos vehículos híbridos o que tienen otro tipo de tecnologías que nos ayudan a disminuir la cantidad de combustibles que se utilizan. Utilizamos factores de emisión para poder hacer el inventario y, como les había comentado, en el año 2020 se realizó un inventario de emisiones por fuentes móviles. Nos pareció interesante realizar la comparación de los valores que nosotros tenemos comparado con los valores del año 2016. Bueno, se hizo en el 2020, pero con datos del 2016. Y en el 2016, el INEGI tenía información de que en el estado de San Luis Potosí se tenían 1.074.000 vehículos. En el 2023 incrementó la cifra un 50% a 1.476.000 vehículos. En todo el país hay 49 millones de vehículos y en el estado de San Luis se enfocan o se concentran el 3% de todos estos vehículos. Y bueno, no sé si alcancen a ver, pero comparado el año 2016 con el año 2023, algunas de las concentraciones, o bueno, más bien todas las concentraciones de contaminantes disminuyeron, a pesar de que aumentó el parque vehicular, porque, pues como lo comentaba, ya existen nuevas tecnologías, ya los vehículos ya los hacen ahorradores, ya los hacen híbridos, eléctricos. Sin embargo, pues tenemos todavía esta parte de que el parque vehicular sigue incrementando y que pues va a llegar un punto en el que pues ya los niveles de servicio de las vialidades que tenemos pues no nos den. Bueno, también hice una comparación de los valores que se tienen enfocados en esta zona. El tránsito diario promedio anual en el 2023 es de aproximadamente 100.000 vehículos, en el 2016 era de 48.000. O sea, estamos hablando de que en 7 años se duplicó o se incrementó aún más el tránsito promedio anual en esta zona y que el porcentaje de vehículos pasó del 4.5% al 6.8%. O sea, aproximadamente el 7% de todos los vehículos a nivel estado transita un área de 20 kilómetros. O sea, es mucha la cantidad o es muy alto el nivel de vehículos que transita por esta zona y pues las emisiones siguen aumentando, las empresas siguen llegando, la gente muchas veces por comodidad y a veces también por necesidad utiliza sus vehículos particulares pues para llegar a sus zonas de trabajo. Y bueno, nada más como último tenemos la clasificación vehicular en porcentaje. Podemos ver en la gráfica que el 92% de vehículos son vehículos particulares y motos, solamente el 7% de vehículos son camiones y otros. Es decir, necesitamos otras alternativas de transporte para disminuir la cantidad de vehículos que transitan diariamente por esta zona. Y ya nada más como conclusión, la sostenibilidad urbana busca ciudades más limpias, saludables y eficientes. Reducir las emisiones por transporte es necesario para avanzar en los objetivos del desarrollo sostenible y una ciudad no puede considerarse sostenible si no ayuda o tiene, pues sí, propuestas que nos ayuden a disminuir la cantidad de contaminantes que se emiten a la atmósfera. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Vamos a tener otra presentación todavía con el tema también de desafíos ambientales a cargo de María Magdalena Silva Juárez y la doctora Sujei, que nos van a hacer favor de platicar sobre el tema desafíos ambientales y sociales en la periferia norte del área metropolitana de San Luis Potosí, un análisis desde la perspectiva del derecho a respirar aire limpio y el urbanismo alternativo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Voy a intentar ser muy breve. Mi nombre es Sujei Tristán y como ya les decían, tanto la maestra Magdalena como su servidora, vamos a hablar de estos desafíos ambientales y también sociales. Ya hace un ratito se habló de las ladrilleras. Respecto a la
periferia norte del área metropolitana de San Luis Potosí, que como ya sabemos, ahí están ubicadas estas decenas de industrias ladrilleras, y lo vamos a hacer desde, o intentarlo analizar con una visión crítica y social. Nosotras venimos de la maestría en Derechos Humanos, entonces siempre tenemos esa postura respecto a los problemas sociales en los que se involucran derechos humanos, y en este caso, bueno, lo abordamos desde un derecho que está relativamente nuevo, el derecho a respirar aire limpio, como parte o como una dimensión del derecho humano a un medio ambiente sano, y el urbanismo alternativo. Entonces, ¿verdad? Creo que no cambió. Ahí está. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces, primero, ¿cuál es el panorama que aplica o desde el cual estamos observando el problema? Que es, bueno, acá en San Luis Potosí, pero que lo podríamos observar en muchas otras partes, al menos del sur global o de la periferia global. Cuando digo periferia me refiero a la construcción del sistema mundo, ¿no? Como la periferia, los países que fueron colonizados, y el centro, los países hegemónicos. Bueno, estas condiciones de salud ambiental que tiene que ver con, luego la reducimos o la intentamos entender como la salud ambiental, como la lucha contra la contaminación, es decir, cuáles son estos impactos que tiene, que nosotros lo observamos desde el derecho, del derecho a la salud, al medio ambiente, ahora al aire limpio, y que se presentan en las ciudades, entendiendo que las ciudades son pues en el hábitat en el que se encuentran las personas, en los seres humanos. Ya sabemos que, y estas son cifras del ONU Habitat, creo que son cerca del 80% de las personas que viven en América Latina lo hacen ya en áreas urbanas, lo cual pues supone ya de por sí un problema, que además, bueno, estos complejos o estas ciudades tienden a ser o están dentro de países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, esas condiciones de salud ambiental son alarmantes, les digo, en general en el sur global, pero específicamente si lo abordamos desde acá en México o en San Luis Potosí. Este modelo de urbanización es un sinónimo de desigualdad. La desigualdad social, la pobreza y la marginación son la máxima expresión de una violación sistemática y sistémica de derechos, ¿no? Las personas que viven en condiciones de desigualdad, marginación, son aquellas que están atravesadas por distintas violaciones a derechos humanos, entre ellos los que nos vamos a nombrar, pero uno que también interesaría mucho discutir tiene que ver con el derecho a la ciudad, ¿no? Que más allá de su consagración o las luchas que se hacen desde los movimientos sociales, pues es interesante abordarlo como, por ejemplo, cómo lo ha entendido nuestra Corte. Y esto es importante porque cuando los derechos no son exigibles, pues no son derechos, son declaraciones de buenas intenciones que luego las autoridades políticas tienen, y que, bueno, no nos podemos judicializar, ¿no? No es la única vía, pero es una vía, claro, que es súper importante, ¿no? Entonces, en México, uno de los 15 factores de riesgo a la salud es la exposición a concentraciones excesivas de contaminantes en el aire. Esto no solo es en México, por eso la ONU hace algunos años, cuando ya por primera vez dijo, sí, existe ya el derecho al medio ambiente sano, y una de las dimensiones de ese derecho es el derecho a respirar aire limpio, no es porque vino a San Luis Potosí, ¿no? Claro, nosotros lo estamos tomando desde ahí, pero lo hacen, por ejemplo, desde lo que sucede en Asia, específicamente en China, donde la contaminación ambiental está matando a miles de personas al año. Ahí os voy para atrás, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, a ver, en este contexto es donde ubicamos a la periferia norte del área metropolitana de San Luis Potosí. Nosotras, la perspectiva con la que pensamos y trabajamos, especialmente, bueno, Magda, que ha hecho un trabajo de campo ahí bastante profundo a partir incluso de un PRONACE, de un Programa Nacional de Atención Prioritaria respecto a estas personas, lo vemos desde esta dimensión social, ¿no? Es decir, las personas que habitan la periferia norte del área metropolitana, más allá de las ladrilleras, es decir, las personas que obtienen una casa y compran una vivienda ahí, que de hecho los datos del INPLAN, los últimos que yo revisaba, es pues no tan sorprendente ver que la mayor parte de las viviendas de interés social están justo en la zona norte, ¿no? Y eso tiene que ver con un concepto de justicia ambiental, que luego se habla de justicia socioespacial, ¿no? Y que nos intenta desde los teóricos del derecho a la ciudad, desde Lefebvre y luego de David Harvey, que es un geógrafo marxista, ¿no? Que intenta explicar cómo son esos sectores desfavorecidos, esos sectores marginados, quienes enfrentan estas cargas desproporcionadas de la contaminación. Ojo, no lo digo desde la criminalización de las personas que se dedican a la industria ladrillera, lo digo desde la lógica del Estado, que sigue autorizando
usos de suelo habitacional en una zona en la que se sabe existe este problema medioambiental, que bueno, luego también acá lo explicaban, ¿no? Cómo los aires lo llevan también hacia otros territorios, pero ahí tendríamos que estar discutiendo esta lógica del Estado de situar a ciertos sectores en esa zona, ¿no? Que es una expresión, creo yo, pues de injusticia ambiental, ¿no? Esto ya se los conté y con esto cierro para dejarle también espacio a la maestra Magda. A ver, ¿por qué se habla del derecho a respirar un aire limpio? Primero, porque hay una emergencia ambiental, pero no es una emergencia ambiental que podamos reducir solo a cambio climático, por ejemplo. Claro, es importante, pero siempre hay que pensar que estamos en una crisis civilizatoria. La crisis ambiental se inscribe en una crisis civilizatoria que si hoy abrimos las noticias, vamos a ver genocidio, vamos a ver pobreza, vamos a ver incendios, vamos a ver cambio climático. En la mañana leía este artículo sobre cómo ya en todas las placentas humanas que se analizaron tenemos microplásticos, es decir, es una crisis civilizatoria que se expresa en una crisis ambiental, en una crisis ecológica, pero también en una crisis de cuidados. A mí me interesan mucho los temas de género también, y ahí también sería muy interesante ver cómo esas personas que se ubican en esta periferia norte, específicamente las mujeres, cómo van a enfrentar los efectos de esa crisis ambiental en esa porción del territorio respecto, o si lo atravesamos por su género, ¿no? El trabajo de cuidados, la forma en la que van a asimilar los contaminantes a partir de sus cuerpos, etcétera. Entonces, esta emergencia ambiental que les digo no es solo una emergencia ambiental, es una emergencia que se sitúa en una crisis ecológica que a su vez es una expresión de una crisis civilizatoria, ¿no? Creo que en todos los periodos de la historia hemos aprendido que hay momentos en los que termina, no sé, la Edad Media duró 1000 años, los egipcios duraron pues milenios, ¿no? Quizá esta expresión de la modernidad occidental, el momento en el que estamos, sea una expresión de esa debacle, ¿no? Un debate de la efectividad del derecho al medio ambiente sano. Yo inicié diciendo, yo soy abogada, no siento un desprecio por el derecho, pero sí que hay que cuestionar que todo aquello que yo les decía no es posible judicializarlo, pues no es un derecho, ¿no? El tema ambiental en México nace en una sede administrativa que es completamente insuficiente. Incluso en esto que les acabo de decir, habría que pensar cómo incluso el mismo derecho, a través de esas estructuras jurídicas que legitiman cuestiones de injusticia, posibilita esa realidad. Porque no podríamos hablar de personas en ese caso, ¿no? En esos casos, si no hubiera una norma administrativa que lo posibilitó, ¿no? Entonces, el derecho ambiental, la verdad es que en México se ha quedado muy, muy, muy corto, ¿no? Y bueno, eso nos lleva a la necesidad de reconocer otros derechos, como ya sabemos se habla de agua, ya está constitucionalmente reconocido, ahora del derecho a respirar aire limpio y de incluso otras lógicas, ¿no? De entender este concepto de medio ambiente y del medio ambiente en las ciudades como la expresión de uno de los elementos del derecho a la ciudad, porque es el derecho a la ciudad o los derechos en la ciudad, ¿no? Desde ahí hay un problema que los abogados luego, que es un problema conceptual, ¿no? Bueno, hasta aquí dejo y le cedo el micro a la maestra. Bueno, y pues continuando a la parte de precisamente, ya le cambié para atrás, de la zona de estudio en la que nosotros centramos esta parte de lo que les presentamos el día de hoy, es precisamente en la zona de la Tercera Chica, de la colonia de la Tercera Chica. Nosotros hemos identificado esta zona como teóricamente se le llama como una zona de sacrificio ambiental, que son aquellas zonas en donde se radicaliza la pobreza. Vamos a encontrar aquí que pues si bien tenemos una periferia rica que se alimenta de ladrillo como insumo básico para la construcción, como es la periferia pues que se encuentra en la parte incluso ya que están invadiendo la Sierra de San Miguelito, ¿no? Pero que esta no es criminalizada cuando es la principal que se alimenta de este insumo básico que es el tabique, ¿no? Y por otro lado tenemos a la zona ladrillera como una zona periférica en donde los servicios municipales son escasos y donde la gran parte de la contaminación ambiental se queda incluso en sus suelos. Nos compartían parte de este estudio compañeros de ciencias ambientales donde nos decían que los suelos con los que ellos mismos elaboran el ladrillo ya tenían en sí metales pesados y ellos trabajan directamente pues con el barro, con las arcillas con las que pues están ya llenas de estos metales pesados. Entonces, por eso nosotros
proponemos que en las siguientes construcciones de los planes estatales y municipales de desarrollo e incluso todas las acciones públicas y estatales que puedan ser allegadas a estas comunidades, pues planteen una política pública desde abajo, porque ellos los que nos compartían era que a veces las decisiones estatales eran tomadas sin haberles consultado, ¿no? Y que incluso salían notas periodísticas cuando ellos nunca fueron entrevistados. Entonces, pues también darnos cuenta que esto es un problema de una cuestión social y urbana, que pues los principales destinatarios son los menos consultados. Y por otro lado, pues miramos, ¿no? con esperanzas a un urbanismo basado en la autoorganización y también en la igualdad y la sostenibilidad, para evitar que solamente las zonas de la periferia pobre pues sean aquellas que, aparte de ser criminalizadas y puestas con el estigma de son los que contaminan, pues que también sean tomados en cuenta y que se les quite este estigma y estas cargas que son desproporcionadas. Y pues ya, para no consumirme el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pedirles a los ponentes que ahora pasen por acá a la mesa, los 4 que estuvieron participando, y dar oportunidad a que si alguien del público tiene interés en hacer alguna pregunta, pues podamos darle respuesta. ¿Alguien del público tiene interés en hacer una pregunta? Por acá ya veo manos levantadas. Bueno, mi pregunta va dirigida a las 2 últimas ponentes, que no me sé sus nombres. Creo que una es la maestra Magda y Sujei. Me gustó mucho el enfoque como de interseccional, como de clase social y de género. Y me llamó la atención lo que comentaba la maestra Magda sobre criminalizar a las clases marginadas. Porque, por ejemplo, creo que es muy fácil ver un Tsuru del año 2004 con el escape ya más para allá que para acá, desembocando así toneladas de humo y CO2, pero también uno se pregunta, bueno, ¿qué van a hacer, no? O sea, ¿podrían realmente reparar ese coche? ¿Son los medios que tienen para subsistir? ¿Qué tanto realmente se les puede achacar a estas personas que vivan de esa forma o que no tengan esa conciencia ambiental, si de alguna forma pues es la forma en que tienen, ¿no? Para hacer las cosas? Bueno, pues parte de lo que tú acabas de mencionar, yo te lo respondería de la siguiente forma. Ellos nos comentan, porque hemos trabajado de cerca con con una asociación civil que alberga, al menos ahorita, dueños de hornos ladrilleros, como a 34 personas. Y en total, en el área de la Tercera Chica, hay 33 hornos ladrilleros. Pero la parte como conflictiva de este proceso de elaboración del tabique es precisamente la parte de la cocción del ladrillo, ¿no? Que es la que genera, pues, que haya estos humos contaminantes. Pero la parte principal o la parte fundamental que ocasiona este problema es con el que queman, pues, y ellos nos mencionan que parte de lo que ellos queman son a veces residuos que llegan de la zona industrial, ¿no? Y eso devela una parte de, pues, ineficiencia incluso de las autoridades municipales para el manejo o la gestión integral de los residuos, ¿no? Porque, pues, ¿qué tendrían que hacer unos ladrilleros? Pues con residuos de la zona industrial. Es esta parte, ¿no? Lo que nosotros apelamos es de que, si bien es cierto, si haya un tipo de fiscalización o normas que se les impongan, tengan un enfoque especial y diferenciado, porque, por ejemplo, hubo la discusión mucho de los impuestos verdes, que querían principalmente, pues, que el que contamina paga, ¿no? Pero, pues, ¿cómo pueden ellos pagar de la misma forma que lo haría una empresa de la zona industrial, cuando a veces lo que ellos vienen ganando es aproximadamente 8,000 pesos? Ahorita no recuerdo bien cuál es como el costo para que ellos, porque otra parte de que los atraviesa a ellos es que es un trabajo que es precario y que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, ¿no? Y pues se hizo un trabajo con compañeras contadoras en la que nos mencionaban que si ellos se quisieran suscribir algún tipo de sistema de seguridad social, por ejemplo, el del Estado, pues no les alcanzaría para vivir. Entonces, a lo que nosotros apelamos es de que se haga un tipo como de esquema que los incluya a ellos también y que sea
diferenciado para ellos, que tenga en cuenta también los recursos que ellos toman. Y pues yo te contestaría de esa forma, ¿no? Que también devela la parte de ineficiencia que hay de los servicios municipales acerca de la gestión integral de los residuos y que si se van a aplicar normativa, pues sea normativa con un enfoque especial y diferenciado para ellos. Gracias. Bueno, mi pregunta va dirigida a la compañera que hablaba acerca de la contaminación mediante vehículos de combustión. Y bueno, a mí me llama mucho la atención porque ahorita, por ejemplo, está cobrando relevancia la movilidad activa. Entonces, yo quisiera preguntar un poco acerca de qué infraestructuras considera que sería importante implementar o qué factores sociales podrían ser importantes implementar o cuidar precisamente para poder, pues sí, que la movilidad ya no empiece a ser tan dirigida a la parte de vehículos que emiten, más bien que se mueven a través de combustión, sino también más bien a través de energías sustentables o incluso de la parte de movilidad activa. Sí, bueno, actualmente, como lo comentaba, en la zona industrial no hay como muchas opciones de movilidad. Hay algunas rutas de transporte que incluso llegan, no sé, a lo mejor hasta no sé, hasta el eje 128, por ejemplo, ahorita la red metro, que desde mi punto de vista, sin hablar de partidos políticos, pues creo que fue una buena alternativa para unir algunas partes de la ciudad que pues estaban o que carecían de esta parte de opciones de movilidad. Actualmente considero que la zona industrial pues sí requiere una intervención del gobierno pues muy grande. Las vialidades que tenemos, pues la verdad es que si han transitado la zona industrial están llenas de baches, están muy mal, en un muy mal estado, lo que repercute en disminuir las velocidades promedio de los vehículos que transitan por esta zona. Y adicional, pues no tenemos, como lo comentaba, otras opciones de movilidad. Yo creo que sería importante a lo mejor integrar en un programa de movilidad otras alternativas como por ejemplo ciclovías. Yo he visto que hay ciclovías, por ejemplo, en zonas industriales como la de Silao, que están muy bien planeadas, en Aguascalientes, incluso muchos de mis compañeros que trabajaron conmigo en la zona industrial un tiempo, ellos viajaban en bicicleta y me platicaban acerca de, pues, el miedo que sentían, ¿no? Diariamente de transitar estas zonas. También creo que es importante a lo mejor ampliar estos vehículos o estas opciones de transporte como el Metro Red, porque al final de cuentas la finalidad de la movilidad es mover a las personas y no a los vehículos, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante mejorar la infraestructura, implementar pues otras alternativas de transporte, sobre todo si la zona industrial sigue creciendo. Digo, no sé si han ido por allá por el Logistic 2, pero se siguen construyendo muchísimas, o sea, de verdad muchísimas empresas, industrias nuevas, chinas, japonesas, de todo el mundo, pero no vemos que haya otras, por ejemplo, alternativas en cuanto a carreteras, calles, como lo comentábamos, ¿no? Sí se está construyendo, por ejemplo, ahí por el BMW un puente que ya va a Villa de Reyes y así, pero creo que no es suficiente, ¿no? Esta parte y sobre todo seguimos viendo que las alternativas siguen estando enfocadas pues en los vehículos, ¿no? Entonces creo que sería importante enfocarnos, como tú dices, un poquito más en la movilidad activa y proponer otras soluciones. De hecho, también el software que él está utilizando, que es el de Sumo, nos ayuda a generar diferentes escenarios metiendo ciclovías, quitando carriles, metiendo carriles. Entonces también es una muy, muy buena opción que tenemos para, pues antes de aventarnos a hacer como proyectos grandes, revisar pues sí, o sea, si son viables o no, la viabilidad. Bueno, pues queremos agradecerles a los compañeros que estuvieron aquí en esta mesa. Vamos a pasar con el siguiente bloque. Invitamos a la señorita Daniela González Arriaga a que exponga su tema, que
Se refiere como alteraciones en la temperatura urbana debido al incremento de las superficies viales asfaltadas en San Luis. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniela González. Soy estudiante del último semestre de la carrera de edificación. Gracias. Y yo les voy a platicar un poquito sobre este tema que afecta nuestra calidad de vida urbana. Las alteraciones en la temperatura urbana debido al incremento de superficies asfaltadas. Bueno, ¿cómo empieza este crecimiento de estas superficies? La ciudad de San Luis Potosí ha sufrido un crecimiento desigual de la población. ¿Qué busca este crecimiento desigual? ¿O qué necesidad genera? Pues conectividad. Por lo tanto, se buscan vías que puedan llegar a diversos lugares, que puedan conectar a la gente con sus viviendas, con sus hogares y con sitios de interés. Por lo tanto, otra de las necesidades que esto genera es un material un material más novedoso. Como ya sabemos, nuestra ciudad comenzó siendo pavimentada con adoquín. Después de esto se cambió a otro método, que fue la pavimentación con asfalto. Sin embargo, con concreto. Sin embargo, después se implementó la pavimentación con asfalto. El asfalto en sí no es un material muy nuevo, pero sí lo es en nuestra ciudad. Y nuestra ciudad lo que busca es que las personas se asombran un poquito más cuando vemos algo novedoso, algo que nos sirve. Nuestra ciudad se ha enfocado mucho en los vehículos motorizados y en la movilidad de los mismos. Por lo tanto, se busca que se beneficie a estos y se pueda hacer más fácil la movilidad de los mismos. Pero bueno, vamos a platicar un poquito sobre el asfalto. ¿Qué propiedades tiene? El asfalto tiene una baja conductividad térmica y absorbe el calor. Es conocido como un cuerpo negro, lo cual significa que tiene un bajo albedo. El albedo es la capacidad de absorber la energía solar incidente. Como podemos ver en este diagrama, existen superficies que tienen mayor albedo, las cuales en vez de absorber la energía solar, la reflejan, lo cual sería un poquito más ideal en este caso, pero el asfalto en vez de esto la absorbe. Tocando el punto del calentamiento global, como ya sabemos, el calor antropogénico de la ciudad es lo que genera las altas emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero producen que el calor que es absorbido por el asfalto, en vez de el poco porcentaje que se puede llegar a reflejar, lo mantiene dentro de la ciudad, provocando que la temperatura aumente. A esto se le conoce como efecto de isla de calor urbano. Este efecto es más común en las megalópolis, en donde existen diversos factores que pueden llegar a aumentar este fenómeno. Por ejemplo, la planificación urbana. Los vientos que inciden en nuestra ciudad son un factor importante para el enfriamiento de la ciudad. Los vientos y su velocidad. Por lo tanto, una planificación urbana que considere edificios mucho más altos puede hacer que estos vientos se reduzcan o se detengan. Pero bueno, llegamos a nuestra pregunta más importante. ¿Es realmente el asfalto el responsable del aumento de la temperatura en la ciudad? Ahora sí, hablando un poquito sobre mi investigación más a fondo, comenzamos con una climatología de la ciudad de San Luis Potosí. Como sabemos, San Luis Potosí es una ciudad con un clima seco y semiseco. Aquí podemos ver que tenemos estos mapas que nos indican la temperatura media anual en el mes de mayo de
de todo México, más específicamente nos vamos hacia San Luis Potosí. Esto es del año 2013. Podemos ver el incremento hacia el año pasado, que fue el 2024. Como podemos ver, es notable. Aquí tenemos una gráfica que nos dice, los meses en los que, pues, las temperaturas en los meses. Mm, y el aumento de la misma. Aquí tenemos que el mes de mayo es cuando se presenta una mayor temperatura, llegando inclusive a los 37 grados. Este diagrama es igual de la temperatura máxima extrema promedio en la ciudad de San Luis Potosí, pero entre los años 2013 y 2024. El año pasado, en el mes de mayo, tuvimos una temperatura de 38.9 grados centígrados, que ha sido la más extrema que ha experimentado nuestra ciudad. Aquí podemos ver cómo el fenómeno de isla de calor urbano nos dice que en el centro de la ciudad es donde más se presentan altas temperaturas, y estas disminuyen cuando se van hacia las periferias que no están urbanizadas. El caso de estudio en el que yo me centré fue Balcones del Valle, segunda sección, precisamente porque el año pasado se realizó una repavimentación con carpeta asfáltica en la vialidad más amplia de esta colonia, que fue en Mariano Jiménez. Se tomaron las temperaturas con distintos con distintos equipos. Uno fue para la temperatura del material, otro fue para la temperatura del ambiente y otro para calcular la velocidad del viento. Estos son los datos obtenidos. Se tomaron las temperaturas en 3 distintos horarios del día, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. A las 7 de la mañana, porque es cuando aún apenas empieza a salir el sol, a las 3 de la tarde, que es cuando el sol está en su punto más alto, y a las 9 de la noche, cuando empieza a ocurrir el enfriamiento. Estos datos nos arrojan que el asfalto, en efecto, es más caliente. Se hizo la comparativa con el concreto y es más caliente en la hora de la tarde. Sin embargo, como podemos ver, en la noche está como un poquito más igual y en la mañana es cuando el asfalto suele ser más frío. Aquí entra lo interesante de este tema. Pues el asfalto, si bien es un material que es muy caliente durante las horas donde el sol está en su punto más alto, puede llegar a enfriarse, por lo cual, pues esto nos dice que el asfalto no es completamente un material malo, sino que bajo las condiciones adecuadas podría ser benéfico para nuestro ambiente. ¿Qué sigue? Bueno, yo creo que es importante traer este tema a juego para poder crear la difusión, para después poder exigir una actualización de la normativa, que la normativa que se tiene para la pavimentación de las vialidades ya es muy antigua. En realidad no se ha actualizado y lo que buscamos es que sea en pro del confort urbano. A su vez, aplicar y hacer seguimiento de estrategias de mitigación. Como ya les dije, este no es un material que sea extremadamente malo. Lo podemos ver en otros países y en otras ciudades. Es utilizado, pero sin embargo es bien mitigado sus efectos. No se logra un aumento de temperatura debido a mitigaciones como arborizaciones o las superficies cercanas, tratar que sean de mayor reflexión. Y sería todo. Prosiguiendo con el tema, más o menos, de algunas alteraciones en el ambiente, vamos a ver cuál es el fomento a la cultura hídrica a través de los medios de comunicación visual de la doctora Ruth Verónica Martínez. Hola, buenas tardes. Esta mesa y este foro siempre resulta muy importante, muy interesante,
porque nos obliga como a pensar nuestro rol como ciudadanos y también como profesionistas. Desde la línea del diseño gráfico, parecería que un diseñador gráfico no tiene nada que ver con los estudios del agua. Sin embargo, algo que es muy importante es recuperar todas aquellas informaciones o datos que tenemos sobre el cuidado o sobre el uso del agua. La que sigue. Perdón. En este sentido, esta foto nos han estado platicando constantemente. Existen registros históricos de que la ciudad se fundó en un lugar en donde había agua, ¿sí? Eso es algo como muy importante. Esta es una imagen de 1594, nada que ver con la ciudad que tenemos el día de hoy, pero sí es muy importante como tener ese referente. O sea, aquí en algún momento el agua fue muy significativa. Después vamos a dar un brinco en el tiempo extremadamente grande, que es en el 2019, cuando hacen un estudio de cómo es el agua o nuestro espacio en relación con el agua. Y entonces, ¿por qué tenemos tanta escasez de agua? Si siguiendo los mapas y las imágenes, San Luis Potosí tendría que ser otra cosa, ¿no? Si tenemos 3 ríos, porque ahí dice que tenemos el río Paisanos, el río Santiago y el río Españita, y que aparte tenemos un montón de escurrimientos porque tenemos una sierra que alimenta todas estas comunicaciones. Es porque nos falta el agua, ¿sí? No lo sé, pero eso es como de las preguntas que vamos viendo, cómo las imágenes nos ayudan a cuestionar y a construir también y a entender por qué necesitamos una cultura hídrica. La cultura hídrica, me gustó esto, porque habla como todas aquellas formas en las que comunicamos qué pasa con el agua. Entonces, ¿para qué usamos el agua? ¿Qué hacemos con el agua? ¿Y cómo cuidamos el agua? Serían como algunas de las preguntas que estarían entrelazadas aquí. Pero también hay 2 momentos significativos. Uno, en el que te tengo que estar explicando continuamente qué hacemos con el agua, y otro, en el que tenemos que pensar cómo vamos a resolver todos aquellos problemas que se detonan por el uso, el consumo que tenemos del agua. Entonces, cuando empezamos a ver desde esta mirada los medios de comunicación y la información, empezamos también a tener otra postura de la información que recibimos como ciudadanos. Sí, hay muchos esfuerzos a decirnos qué pasa con el agua. Estas son las redes sociales de nuestro ayuntamiento. Dice que se va a acabar el agua, nos da pistas de cómo hacer, qué hacer con el agua, y también nos dice, no se te olvide pagar tu recibo del agua, ¿sí? Cada uno puede ir haciendo como conciencia, ¿y si pago el agua o no la pago? ¿Sí? Se me olvidó, le echo la culpa a los demás, ¿sí? ¿Qué pasa? Y es que estas reacciones secundarias son las que nos ayudan a entender cómo vamos generando otro tipo de mensajes para entender qué pasa con el uso del agua. Entonces, aquí dice en este gráfico, nos lo dan, este está en Instagram, y este es un gráfico muy bonito que nos lo da el ayuntamiento junto con Interapas en la campaña de Yo sí cuido el agua, y viene como todos los consumos. El agua se consume en la ducha, también en lavar, en el uso de lavabos y también en el gasto de nuestro, bueno, pues el uso de los sanitarios. Todos esos usos del agua realmente no es que estén mal, o sea, no podemos, porque eso tienen que ver mucho con la dinámica del día a día, pero también con nuestras funciones fisiológicas como ser humano. Entonces, esto es algo como muy importante ir contemplando, pero también cuando hay una escasez o un algo que sucede, parecería que se nos olvidan todas estas cosas y entonces no sabemos qué hacer. Yo no sé de ustedes cuántos sufrieron de la escasez del agua. En mi colonia el año pasado sí fue muy interesante perseguir las pipas de agua, ¿sí? Estar al pendiente, pensar si tenías que adquirir una manguera, ver como todo este comercio que hay del agua, quiénes pueden tener una pipa. Hasta un vecino tiene una pipa ya hoy día. Yo decía, wow, ¿cómo le hace a alguien para comprarse una pipa y luego ya empezar a distribuir agua?
dije, "Ay, sería bien padre, ¿no?". Yo no tengo ni idea cómo decida alguien hacer como o entrar a este tipo de negocios. Pero todo esto nos va llevando a también generar, hay algo que está aquí que son los comentarios. Están las publicaciones y luego vienen los comentarios del ciudadano. Es que no me llega el agua, es que la calidad del agua, ¿sí? Ninguna de las dos posturas está equivocada. Solamente que nosotros tenemos que empezar a ver la información a través de estas categorías. ¿Cuáles de estas publicaciones están relacionadas con el uso? ¿Cuáles están consideradas con el cuidado? ¿Y cuáles están consideradas también con todas estas infraestructuras de abasto que tiene que tener? Entonces, eso nos va a ir ayudando a identificar o a leer muy bien la información que recibimos, ¿sí? No sé si ustedes, yo sí tengo muy clara esa imagen en mi cabeza, una pipa de agua frente a mi casa, ¿sí? Esa sí la tengo. Y luego, esta no la tengo así tal cual, pero sí tengo como el preguntarme y en las redes sociales de las juntas vecinales, quién tiene agua, quién no tiene agua, ¿sí? Y estar pensando también en cómo adquirir otros utensilios para almacenar el agua. Tenemos estas otras en donde nos dice, el servicio es gratuito. Entonces, no sé cuánto llegaron a pagar por agua, pero yo llegué a tener precios hasta de 400 pesos, 800 pesos por llenar un aljibe. Entonces, era como descabellada las relaciones de comercio, de cómo nos venden el agua. Pero también era muy difícil tener agua gratuita, porque no siempre el abasto alcanzaba para todos, ¿sí? Entonces, ahí también empezamos. Pero ante eso hay reacciones. A mí no me llega el agua, a mí no me dieron. Y todas esas reacciones no es que estén equivocadas, simple y sencillamente hay que saberlas cómo entender. Y esta es una manifestación, no más diálogo, queremos agua. ¿De verdad valdrá la pena no dialogar sobre lo importante que pasa con el agua? ¿O solamente hay que actuar? Entonces, por eso es que tenemos que tener como mucha observación a toda la información que se va emitiendo, ¿sí? Porque toda es muy valiosa, pero hay que irle entendiendo cuál es su función, ¿sí? Porque si no, vamos a acabar enojados y no vamos a saber qué pasó con el agua. Aquí tenemos otra donde vamos viendo como los medios gráficos y su importancia. También cómo se van apoderando de diferentes lugares. Tenemos esta formación, qué pasa con el mantenimiento constante que le damos a nuestro hogar, con qué frecuencia revisamos fugas de agua, ¿sí? Eso también es algo como que nosotros tenemos que estar como muy al pendientes. También nos ayuda a ver estas posturas. ¿Qué pasa y por qué no está llegando o en qué condiciones está? Y todas estas son informaciones y son algunas reacciones. Estas, por ejemplo, de que te tienes que parar muy, muy temprano a ir buscando qué pasa con el agua. Entonces, todos estos elementos nos ayudan como a ver cómo como ciudadanos vamos construyendo también información que va abonando a entender qué pasa con el consumo del agua, pero también el gobierno ha estado como muy, muy involucrado. Aquí seguimos viendo más memes. Hay unos memes que trascienden. Yo estuve buscando y decía, ay, qué curioso, este meme se utilizó para los problemas de agua en Monterrey, pero también pasó algunos que se utilizaron en la zona de Occidente y también los estamos usando en San Luis Potosí. O sea, cómo vamos solamente adaptando la información y la vamos compartiendo. Y esta me gusta porque en mi casa, por ejemplo, no llegaba agua verde, pero sí llegó un tiempo el agua muy café. Y decía, si de veras me tengo que bañar, y si acabaré limpio, no sé. Yo espero que no haya dado un mal olor. Pero todas estas informaciones nos ayudan a ver que tanto el aparato gubernamental como el aparato ciudadano va construyendo datos y va construyendo información que conviene leer para que podamos ir fortaleciendo esta cultura hídrica. Aquí tenemos como algunos reportajes, también tenemos periódicos que han estado documentando la crisis de agua en nuestro estado. Y pues esto sería como lo que yo les quiero compartir, cómo los medios nos ayudan también a entender un fenómeno y si le sumamos como puntos, pues ya tendríamos
el agua y el viento, el agua de los escurrimientos, el agua de los asfaltos. Y gracias. Muchas gracias, Bento. Bien, nos toca presentar a un tercer ponente de esta segunda parte, a Daniela del Carmen Gutiérrez, quien nos va a hablar de otro tema, donde aquí vamos a empezar a ligar los elementos que nos están diciendo. Su tema se llama microagroecosistema, adaptado en el CAS en la vivienda a nivel medio de San Luis Potosí. Buenas tardes. Como ven, la mesa de hoy es sostenibilidad urbana. Sin embargo, en las últimas exposiciones estuvo hablando solamente de la viabilidad. Sin embargo, también lo urbano también lo conforman todas las viviendas y construcciones que estamos dentro de la zona urbana. Por lo tanto, yo quise poner el tema sobre microagroecosistemas adaptados en el CAS en vivienda de San Luis Potosí. Bueno, para empezar, ¿qué es el CAS? El CAS es el coeficiente de absorción del suelo. Este es el porcentaje que se debe de tener libre en todo lote. Este se calcula, en el programa de desarrollo urbano, ahí nos trae unas tablas donde indica los porcentajes que dependiendo de la densidad de la habitacional de la vivienda. Y pues no se debe en ese espacio construir ningún techo, ningún pavimento impermeable, ni nada por el estilo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de la aplicación en un lote de 120 metros cuadrados que tiene el frente de 6 metros, que entra dentro de la densidad media, que es un H3 unifamiliar. Ahí hacemos la multiplicación de 120 metros cuadrados por el 8% que nos está indicando la tabla, y ya tenemos que nuestro caso es del 9.6 metros cuadrados. Y así es como se saca el coeficiente de absorción del suelo. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes realmente todavía tienen este coeficiente dentro de sus viviendas? Pues la mayoría ya no lo tiene. En mi caso yo tampoco ya no lo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Pues se está viendo un desaprovechamiento del coeficiente de absorción del suelo en viviendas. Causa porque las autoridades, una vez que entregan la casa, pues ya se deslindan y nunca les dicen a los habitantes de que, ¿sabes qué? Tienes que mantener esto porque esto tiene un beneficio. Pues los beneficios del CAS, principalmente el CAS busca la infiltración del agua al subsuelo, porque anteriormente todo lo pluvial se iba al drenaje. Sin embargo, pues la ciudad está creciendo. El sistema de drenaje ya es muy deficiente, entonces ya no podemos meter el sistema pluvial en este alcantarillado. Si ven, pues ya en algunas localidades, en unos fraccionamientos, pues ya a veces hasta se botan las alcantarillas porque pues ya está muy saturado. Y pues dificultades para su mantenimiento. La verdad, pues para muchos para limpiar prefieren un piso, lavas rápido, y en cambio si tienes todavía el CAS, pues a veces se batalla más con la tierra y todos los elementos que tiene. ¿Cuáles son los efectos? Este área la podemos utilizar, pues como está libre de todo techo, de todo pavimento, la podemos utilizar para cultivos, para algunas plantas. Entonces, todas estas plantas nos pueden generar una mejor calidad del aire y pues ya nos está realizando la infiltración del agua. Entonces, por ejemplo, si se acuerdan, hace poco hubo unos incendios, si se acuerdan. La SEGAM, que es la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, emitió un comunicado donde no se podía evitar pasar por estas zonas porque la verdad la contaminación del aire estaba muy mala. Entonces, pues la verdad, como mencionaban pláticas anteriores, pues la calidad está muy, muy mala, y si aparte nosotros limitamos las zonas verdes de la zona urbana, quitando la zona de CAS, pues realmente ya no queda ninguna zona que te pueda mejorar esta calidad del aire, ni mejorar la infiltración del agua, pues ya tampoco se puede hacer con zonas impermeables, y pues se pierde esta oportunidad de generar algo más en este espacio. Por lo tanto, es que propongo un agroecosistema. Los agroecosistemas son sistemas que nos ayudan a generar bienes. Pueden ser la pescadería, ganadería o en este caso la agricultura. Principalmente la agricultura ecológica para no generar aún más desechos que sean contaminantes.
Bueno, la agricultura ecológica, uno de los beneficios es al ambiente. O sea, hay un estudio de la NASA donde pone plantas del interior para reducir la contaminación del aire y se ve cuánto porcentaje en diferentes plantas elimina de diferentes contaminantes, en donde lo máximo llegó a ser el 70% de forma diluido por la caña de azúcar. Bueno, entonces ya nos da como una idea de cuánto puede mejorar tener plantas y a la calidad del aire. Por otro lado, también a practicar la agricultura nos ayuda a la salud mental. La psiquiatra y psicoterapeuta Sue Stuart realizó un libro que pueden ver ahí, en donde ella iba analizándose a sí misma a través del huerto que ella tenía y cómo iba ayudándole a mejorar mentalmente, porque a veces estos espacios donde uno está con la naturaleza nos ayuda a pensar, nos ayuda a tranquilizarnos. Aparte, en Japón existe una técnica que se llama baño de bosque, que en este simplemente es estar un tiempo en el bosque y las toxinas lo que eh, generan los árboles, a veces ayuda también a reducir el estrés, a veces también la depresión y la presión arterial. Después, también el tener un área de agricultura nos puede generar ahorros y ganancias. Si antes yo compraba 5 kilos al mes, pues ahora ya solo voy a comprar 2 kilos. Y claro, involucra una inversión al principio, sin embargo, pues ya conforme los años, pues termina siendo más una ganancia. Y bueno, hay una tesis donde se realizó un huerto familiar en toda una colonia, cada uno tenía su huerto y fueron analizando pues las ganancias conforme los meses y también se concluyó que las personas al ver las ganancias pues empezaban a crecer sus huertos y si antes tenía 5 metros cuadrados, después ya tenía 10 metros cuadrados de su huerto. Posteriormente, también como se mencionaba con la pobreza anteriormente, todos los humanos requerimos una seguridad alimentaria y a veces no se nos da con todos estos productos ya que tienen muchas químicas, microplastos y todo lo demás. Entonces, si nosotros mismos cuidamos lo que comemos al estarlo cultivando, pues nos aseguramos una mejor seguridad alimentaria. Entonces, aquí es una propuesta en donde el conjunto de sistemas agropecuarios junto con ecotecnias poder generar todos estos espacios en nuestras viviendas. Y bueno, esta propuesta está dividida en 3. Una que son como plantas, no, el bloc maceta, que es como una maceta adherida al muro y pues se puede ver en el fondo y en esa distribución alcanza para 100 espacios de plantas que tienen una dimensión pequeña. Después tenemos los sistemas hidropónicos que ahorita están como muy de moda porque realmente ocupan menos espacio y producen bastante. Por ejemplo, en ese que son 6 tubos de 22 orificios, pues ya son 132 espacios para plantas. Y por último, el sistema tradicional, que es cultivar directamente en la tierra. Y entonces aquí ya podemos, bueno, no se alcanza a ver, pero de la bloc maceta se transporta toda el agua que va sobrando hacia el sistema de hidroponía y de la hidroponía lo que ya no se reutiliza se va hacia el cultivo en tierra. Pues ya tenemos un sistema lineal y ya no se tiene que dar tanto mantenimiento porque ya se está regando automáticamente y pues obtenemos plantas. Y también, como mencionaba, el uso de las ecotecnias. Como mencionaban, pues el agua está escaseando y pues no podemos dejarle todo en la administración del agua al gobierno y a las administraciones, sino también nosotros debemos de mejorar la gestión del agua y pues sea un sistema de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, pues ocupa más espacio porque debe de estar a 5 metros de cualquier construcción
pero también tenemos un sistema de flujo superficial que es para las aguas grises, que estas se pueden llevar directo a un biofiltro que puede ser cualquier cultivo. Y pues esto es todo. Y pues gracias por su atención. Muchas gracias, Dani. Bueno, ahora vamos a darle paso a Yair. Yair nos viene a hablar ahora de la parte legal. Sí, a ver si todo esto tenía algo que ver, si todo esto se puede juntar. Entonces nos va a hablar de una norma muy interesante de la Semarnat que involucra, por un lado, algunas emisiones y por otro lado también, me imagino, el uso del agua. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es David del Toro. Al igual que en el primer bloque de mis compañeros, también soy estudiante de la maestría interdisciplinaria en ciudades sostenibles. Estoy en el laboratorio del CIACID y más enfocado en LabCAC. Y pues yo les voy a hablar un poquito sobre la aplicación de la NORM 172 y recientemente 2023 para la mejora de la comunicación sobre la calidad del aire. Bueno, la problemática ya no la sabemos, ya nos los mencionaron todos mis compañeros en el primer bloque sobre la contaminación del aire y todo lo que tenga que ver con lo que estamos respirando. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿y cómo nos vamos a enterar de esto? ¿Quién ya nos dijo cómo está la calidad del aire? ¿O alguien sabe cuál es la calidad del aire en este momento? La NOM 172 nos dice que se tienen que establecer lineamientos con el fin de informar a la población sobre la contaminación y los riesgos a la salud. Ok. También hace referencia en las normas de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con todo lo que son cómo se investigan los contaminantes criterio. Los contaminantes criterios son las partículas suspendidas, el ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Estos son los que se miden en esta norma. Habla también sobre la importancia del monitoreo, cómo se tiene que monitorear y cada cuánto. Algunos efectos en la salud y sobre todo la comunicación del riesgo. Es importante que se establezcan categorías, es decir, es una buena calidad del aire, es aceptable, es mala, es muy mala, es extremadamente mala. Y para todo esto se tienen que dar mensajes claros a la población de qué es lo que se tiene que hacer, se puede hacer o no se debe hacer. Y esto es por parte de los gobiernos estatales y municipales. Es obligación de estos gobiernos que se tiene que informar de manera clara y accesible. Ahora, vamos más al contexto en el que ¿qué tanto sabemos nosotros? Esta página que está aquí es la página de SINAICA, que es el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire. En esta página podemos encontrar todas las estaciones de monitoreos que están vinculadas a este sistema en el país. Vamos más en el contexto de San Luis Potosí. En San Luis Potosí tenemos 5. Una que está en Río Verde y 4 estaciones de monitoreo que están aquí en la capital. Pero desafortunadamente es común encontrarlas así. Las 2 que no se alcanzan a ver mucho están en color blanco. ¿Qué creen que significa el color blanco? Significa que están en mantenimiento o les falta información. Ok, en esta ocasión me pareció encontrar la que está al lado derecho, que es la escuela primaria. Pero bueno, vámonos a la que dice el IPA, que es Industriales Potosinos. Nosotros al hacerle clic a este Industriales Potosinos, nos salta esta ventana. Y en esta ventana encontramos algunas información, ¿no? Podemos ver que el CO2 dice que está bajo, que tiene una concentración de 0.36 partes por millón. También podemos ver las partículas suspendidas de 10 menores a 10 micrómetros, 10 micrómetros a 10 micras, que dice que es 20 microgramos por metro cúbico. Pero ¿qué dice lo demás? Lo demás dice que está DI. ¿Qué significa DI? Déficit de información. La que está activa, de las 5 componentes que mide, solamente 2 nos está mostrando. Bueno, como ya comentó mi compañera, el 18 de febrero de 2025 hubo un incendio.
me alegró escuchar que se enteró que hubo un comunicado. Yo les pregunto a ustedes, ¿se enteraron que hubo un comunicado de la SEGAM? Bueno, escuchen sí. A mí me lo envió mi mamá, me lo mandó por WhatsApp. Y yo dije, ok. En este comunicado dice que la calidad del aire es muy mala. Ok, sí. Y te da algunas recomendaciones e incluso menciona la NOM 172, justo la que estamos evaluando. Ok. Vamos a ver cuál es la estación de monitoreo más cercana al incendio. La estación más cercana, el incendio fue en la flechita roja. Ahí se puede ver cómo está todo negro ya todo lo que se quemó. Y la estación más cercana es la flecha azul. Está a dos cuadras. Bueno, vamos a ver qué dice los datos de esa estación de monitoreo de ese día. No hay datos. En ese día no había datos, no estaba funcionando. ¿Cómo vamos a saberlos y cómo se enteraron ellos que era una calidad muy mala? Yo estoy casi seguro que era una calidad extremadamente mala. Y eso era para levantar una contingencia y decirle a todo el mundo, no salgan, cierren sus ventanas, no hagan ejercicio, y las personas que están enfermas, menos. ¿Pero qué pasó? El comunicado que me llegó por WhatsApp, porque me lo envió mamá. Ahí está, no hay datos. Bueno, vamos, haciendo un poquito de estudios y haciendo con datos que tenemos, estos datos se los pedimos directamente a la dependencia encargada sobre las estaciones de monitoreo. Hicimos un ejercicio en análisis de datos. Se mete toda la información en un programa y lo empezamos a analizar. Este ejercicio fue para la estación de biblioteca, que es la estación que está más al norte, por seis meses, y donde el mes de enero no había información y en diferentes horarios y diferentes días tampoco había información porque estaba en mantenimiento. En estas gráficas, la norma dice que tiene que medirse en promedio, esto es para PM10, para partículas suspendidas PM10, la norma dice que tiene que medirse cada 12 horas. Ok, pero ¿qué pasaría si lo medimos cada 4, cada 6 o cada 8 horas? Bueno, ahí se alcanza a ver una línea punteada. Todos los puntos que están encima de esa línea es extremadamente mala. En esos 6 meses, todos esos puntos salieron fuera. Y yo les pregunto, ¿se enteraron? Yo no me enteré. Y hay una que fue hace poco y que sobrepasa el promedio de 12 horas. Fue en el mes de marzo. Yo no me enteré, era para que no estuviera saliendo, cerrar mi ventana y no hacer actividad física, pero hay personas que salen todos los días a correr. Y eso es estar inhalando todo el tiempo los contaminantes. Ahora, perdón, lo que está por debajo de esa línea morada quiere decir que es muy mala. Y ahí logran verlo, riesgo a la salud muy alto. Ahora, todas esas franjitas naranjas son todos los promedios cuando la calidad del aire en esos 6 meses estaba mala. No es tanto para tratarlo de alarmarnos y hacer una contingencia, pero sí para informarnos. O sea, en vez de que vaya a correr 8 kilómetros, pues mejor corro 4 o 3, ¿verdad? En el caso de que corriera. Pues bueno, vamos un poquito ahora más otra vez a San Luis Potosí. Estos 3 mapas es de cómo ha ido evolucionando un programa. Este programa se llama ProAire, que es un programa de la gestión para la mejora de la calidad del aire. En este programa, uno propone cuáles son las mejoras que vas a realizar para el futuro y cómo vas a disminuir tus contaminantes. Si se fijan, en el primer mapa, en blanco, no está San Luis Potosí. En el segundo, está en blanco otra vez y tampoco está dado de alta en el ProAire. Y en el tercero, dice que está en proceso de actualización. Este es el ProAire, es el que mencionaba también mi compañera hace poco. Está del 2013 al 2021. Tenemos 4 años que no hemos actualizado este programa y no sabemos entonces qué es lo que se debe hacer. Al preguntarle a las dependencias encargadas nos dicen, está en actualización. Ok.
También existe un programa de contingencias ambientales atmosféricas del estado de San Luis Potosí. Pues ya se fijaron de qué año es. 5 años, hace 5 años que está este programa que no se actualiza. Cuando le preguntamos igual, nos menciona que está en actualización. Ok, está bien. En búsqueda de más curiosidad, ya me mata la curiosidad, hice una encuesta. ¿Cómo es la percepción de la calidad del aire en la población? Está activa por si quieren seguir contestándola. Este QR es el para poder contestarla. En mi círculo cercano, 274 personas, no es mucho, pero a esta población le preguntamos cómo consideraba que era la calidad del aire. El 62% decía que era mala, el 36% decía que era buena. ¿Ok? También les preguntamos qué vehículos o cómo se transportaban y ellos decían que la mayor población de esta encuesta se transporta en auto propio. Okay. Ahora, cuando les preguntamos qué prioridad ustedes consideran respecto a otros temas de problemas en la ciudad para tratar lo que es la calidad del aire, la mayoría de las personas me dijeron que era de alta prioridad, que teníamos que ponerle mucha atención. Ok. Y cuando también les pregunté, ¿ustedes sabían que se publica la calidad del aire a diario? El 55 me dijo que no y el 43 me dijo que sí. Ok. Y cuando les digo, ¿por qué medio les gustaría enterarse sobre la calidad del aire? Y me respondieron, Facebook o Instagram. Ahí está la calidad del aire en Facebook. ¿Saben qué página lo comparte? También la dijo nuestra compañera, Segam. Solo que aquí hay un pequeño problema. La última que dijo fue el 17 de abril. Antes de eso, el 7 creo, por ahí, dice que está en mantenimiento. Y antes de eso, el 4, nos compartió otra vez la calidad. Solamente lo hace una vez al día. Es importante la aplicación de esta norma. Ya tenemos los lineamientos, ya nos lo dice la norma, ya nos dice qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Y fuera de que sea de carácter obligatorio, porque el hecho de que sea norma oficial mexicana, se refiere a que tiene que ser de fuerzas que tenemos que hacerlo. Pero si me dicen que la cumplimos, yo diferiría un poco. Es importante que sea correctamente aplicado, porque si lo hacemos como ahí se va solo para cumplirlo, no va a servir de nada. Necesitamos que sea con personal capacitado. No hay el personal, considero que no hay el personal que sepa para interpretar los datos, para darle mantenimiento a las estaciones, para checar todo ese tipo de cosas y sobre todo la comunicación. Hay que saber cómo lo vamos a comunicar. Ahora, cuando yo les preguntaba a las personas encargadas, yo les decía, pues bueno, hacemos esto, esto y esto, lo pegamos en el Metrored. Ahí hay pantallitas que van caminando. Ah, pues órale. Ellos me decían, es que a veces no tenemos dinero para comprar un lapicero. Ok. Entonces hay que destinar el recurso económico necesario. ¿Cuántas cosas no nos venden o nos publican de cosas, de todos lados, pero no de la calidad del aire? Ya para terminar, esta norma va muy enfocada a la salud pública y es de interés, porque si en algún momento yo preguntaba, oigan, ¿por qué no le ponen atención a esto de la calidad del aire? Y esta persona me respondió, pues porque no se mueren pronto o no nos damos cuenta que se están muriendo. A pesar de que la Organización Mundial nos dice sabe cuántos millones mueren al año, ¿no? Es importante invertir en tecnología confiable y capacitación continua a las personas que están involucradas en esto. Priorizar y asignar los recursos estatales para la sostenibilidad, sobre todo la calidad del aire. Promover la participación. Yo no me había dado cuenta que tengo problemas con la calidad del aire si no es que me mudo a otro lado. Cuando yo me mudo a otro lado y empiezo a respirar así muy bien, digo, ok. Y luego regreso y otra vez vuelven mis problemas en la respiración. Dije,
Entonces, algo está mal por acá, ¿no? Y desarrollar políticas públicas que apoyen a la implementación y al seguimiento. Yo lo veo más como las 5 S. Hay que ver qué tenemos en nuestro poder, hay que organizarlo, darle mantenimiento, hay que darle limpieza, mantenimiento y limpieza, y sobre todo darle seguimiento. Y pues eso es todo. Mi nombre es David del Toro y les agradezco por su atención. Muchas gracias, David. No te vayas, mejor quédate aquí. Y vamos a invitar a los otros ponentes que nos acompañen para hacer una pequeña ronda de preguntas. Vero, Danis, pasen por favor. Y bien, ¿alguien del público quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, pues se ha estado investigando sobre, más que nada, modificar el asfalto para que sea más permeable. Sin embargo, como aquí en San Luis no existe la infraestructura necesaria para un drenaje pluvial, no se ve tan viable. Y lo mismo del mantenimiento puede llegar a ser algo dificultoso. Por lo mismo de que el gobierno prefiere destinar los recursos más a expander que a hacer que permanezca en un estado un poco más benéfico para el medio ambiente. Todos los temas que han hablado ustedes ahorita son muy importantes, muy interesantes. Se ve que se han preparado ustedes muy bien con respecto a esos temas. Una pregunta, ¿han pensado si hay algún plan para bajar esta información a toda la población? Porque aquí habemos muy poquitas personas. Entonces, eso me parece que sería muy importante. Bueno, como parte del ejercicio de este foro, los que estamos aquí sentados tenemos que dar otro paso y es escribir. O sea, una cosa fue armar, como estructurar toda nuestra reflexión, pero la tenemos que documentar precisamente para que si voltea a ver esa pantalla, está después algún libro como este y que se pueda llegar a toda la población. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, pero vamos dando así como pasos. ¿Sí? Pero sí, otra de las cosas es que se documenta y posiblemente se pueda compartir en las redes sociales de la facultad, pero son como momentos que se va llevando atrás de lo que tenemos aquí en vivo, todavía mucho trabajo que todavía falta hacer. Sí, al igual como la exposición de aquí de mi compañera, que mostraba diversas imágenes y diversa publicidad sobre el agua. Y hay una muy dramática que dice, se acaba el agua, con letras rojas y así, con signo de admiración. Yo no he visto una que diga, nos estamos asfixiando, de acuerdo a la contaminación del aire, que fue el tema de lo que más se habló también en estos días. O las islas de calor. Yo no conocía que eran las islas de calor hasta hace algunos meses. O ¿por qué no hacer un huerto en casa? Con la misma intensidad con la que hacemos publicidad para otras cosas, ¿por qué no hacerla también para algunos temas de interés? A eso supongo más que quería. Espero que ya tiene muchos años. Yo creo que estamos a destiempo, ¿no? O sea, porque eso es decir, apenas estamos planeando, lo estamos documentando, estamos a destiempo. O sea, este problema no es de este año, es de hace muchos años atrás. ¿Cuál problema? Disculpe. La contaminación del aire, del agua. Ah, sí. De hecho, las investigaciones, por ejemplo,
pues ya llevan varios años. O sea, hay artículos en San Luis Potosí donde se investiga los temas del aire. El problema es la comunicación de alguna forma. Bueno, yo quiero compartir, no es como pregunta, sino apoyar a lo que ellos comentaron. Creo que es muy importante la comunicación y la difusión tanto del agua como todos los temas que tratamos. Y sí, concuerdo de que no son temas nuevos, o sea, nuestra ciudad lleva un retraso fácil. Hablábamos de derecho a la ciudad aquí con la que está la abogada de derechos humanos que nos estaba comentando hace rato. Llevamos un retraso legislativo en el estado de 40 años en materia de medio ambiente, ¿no? Y eso obviamente ha arrastrado. Mi compañero mostró los instrumentos de gestión existentes, ¿no? Reglamentos de construcción que saben que la hicieron hace 40, 50 años y que seguimos construyendo igual, ¿no? No tenemos un programa de calidad del aire, por lo tanto no hay difusión. No tenemos un programa de calidad del agua, por eso tampoco hay difusión, ¿no? Estamos en pañales como ciudad y como estado. Creo que sí, y yo concuerdo de que tenemos todos y aquí hacemos nuestro granito de arena, pero los que tienen la responsabilidad son los tomadores de decisiones, los que nos deben de dar herramientas que como ciudadanos podamos seguir para tener estas directrices. O sea, concuerdo con mi compañera que son muy atrasados, pero creo que estos foros son para eso, para reflexionar y vamos avanzando. Estos temas son muy buenos y estas mesas han sido de mucho diálogo para exactamente eso, ¿no? Para hacer ciudad y ver cómo queremos a nuestros San Luis Potosí más a futuro. Y esa era como mi aportación, nada más. Bueno, como aquí los compañeros mencionan, efectivamente, uno de los pasos que tenemos que hacer es reflexionar. Y es parte de lo que es este foro, platicar, empezar a platicar de los temas, preocuparnos por los temas y después buscar acciones. Sí, nos hemos quedado atrás, pero no les echemos la culpa a los otros, mejor vamos a tomar acciones y empezar a hacer nosotros, ¿verdad? En todas las materias. Aquí se está hablando de la parte legal, se está hablando de que nos tenemos que comunicar para decir qué necesitamos y hacerlo bien. Aprovechar respetar las normas. Todos estos elementos implican una cultura. No solo una cultura en el agua, una cultura legal, una cultura en ambiente, una cultura en todos los temas que hemos estado manejando. Entonces, bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Si fuera breve por ahí. Sí, justamente yo vengo de Ciencias de la Comunicación y bueno, a mí me alarma que muy pocos de mis compañeros están interesados en un ámbito que es muy importante, que es la divulgación científica, porque no creo que nos sirva de mucho poner letreros con letras rojas y signos de exclamación. Lo que necesitamos es que la gente entienda a profundidad estos temas. El problema es que muchas veces no existe la educación necesaria para que siquiera entiendan muy bien la gravedad de estos asuntos, ¿no? Y en la ponencia pasada hablaban, por ejemplo, de las desigualdades sociales, que también son un factor, ¿no? Cuando tu principal preocupación es vivir el día, librar el día de hoy, económicamente, pues lo último en lo que te vas a preocupar es si la calidad del aire es esta o es otra, ¿no? Entonces creo que sí hay una labor importante ahí en cuanto a la comunicación y a la divulgación de la ciencia, porque pues solamente a través de un entendimiento profundo se puede gestar las culturas de las que usted habla. Claro, es parte de la educación. Pero pasa al igual que con muchas cosas, ¿no? O sea, no siempre nos enseñan desde lo primero que deberíamos, yo considero que sí va desde los niños. O sea, desde niños deberíamos empezar a educar sobre temas de medio ambiente. Yo le preguntaba a una persona de la Ciudad de México, me preguntaba esta persona que qué estaba haciendo, a qué me dedicaba, y no, pues yo estoy estudiando sobre la calidad del aire y algo así. Y me dice, sí, los IMECAS y este tipo de cosas. Y yo, sí. O sea, ya no se mide con IMECAS, pero sí. Y era la única persona que me respondió sobre cómo se mide la calidad del aire, ¿no? Y no es como que digamos que esta persona era súper estudiada o que tuviera que tuviera mucha adquisición económica. No. El problema es que estaba expuesto todo el tiempo y que se le compartía. En todos lados lo veía y de alguna forma lo entendía. Entiendo tu pirámide de Maslow, el hecho de que digas, es que pues yo me levanto para trabajar y luego regreso porque necesito el dinero y no me va a importar la calidad del aire. Pues sí.
pero si lo vemos todo el tiempo y si le afecta a esta persona para trabajar, pues ya tendríamos que tener esa conciencia. Es poco a poco. Yo solamente le daría como una pista a quienes no están en el campo académico. Hay mucho acceso a las redes sociales como Facebook o Twitter, el mismo YouTube. Hay mucha información que es muy buena. De verdad, hay muchos esfuerzos por ir haciendo información. Lo que nos falta, creo yo, una pista para buscar datos en Internet es muy fácil. Por ejemplo, poner problema del agua, coma, PDF. Sé que es una búsqueda como muy tonta, así, pero es me ayuda mucho porque voy a filtrar datos que no tienen que ver con cosas que no son información. Y creo que eso nos ayuda mucho en el cotidiano. O sea, un niño de primaria podría hacer así búsquedas de información, ¿sí? Sin entrar como a cosas muy complejas. Es muy facilito y lo llevaría como a datos que son a documentos mucho más elaborados. Nosotros, para poder armar las ponencias, tuvimos que consultar muchos documentos. O sea, hay mucha información, pero sí necesitamos también aprender a leerla y a buscarla. Muy bien, bueno, por respeto al tiempo y que tenemos un programa, vamos a darle un aplauso a todos los participantes de esta mesa. Y bueno, invitarlos nuevamente. Ahora ahí está una invitación para que los que quieran convertir este documento en un extenso, nos hagan llegar su extenso y podamos formar un libro igual que ya tenemos de la primera emisión del foro. ¿Sí? Vamos a dar 5 minutitos en lo que se preparan nuestros ponentes y no se nos disparen de aquí, porque está muy interesante lo que nos van a platicar. Gracias.